El análisis de datos en la analítica predictiva. El análisis de datos en la analítica predictiva es el proceso de inspección, limpieza, transformación y modelamiento de datos con el propósito de encontrar información útil, llegar a conclusiones y tomar decisiones apropiadas. En estadística, el análisis de datos se divide en análisis descriptivo, análisis exploratorio y análisis confirmatorio, también conocido como análisis deductivo o inferencial. Los datos deben estar limpios, por lo que se deben eliminar los valores atípicos, los valores errados y los valores no deseados. Estos procesos de limpieza variarán según el tipo de datos. Por ejemplo, para datos cuantitativos, la detección de valores atípicos elimina los valores anómalos en los datos. En tanto, los correctores ortográficos pueden emplearse para reducir las palabras mal escritas en el caso de datos de tipo texto. La inteligencia de negocios es un proceso de análisis de datos basados en agregados, desagregados, medias, segmentaciones, etc. Todos estos focalizados en información empresarial. En tanto, la analítica predictiva es la aplicación de modelos estadísticos para el pronóstico predictivo, es decir, para determinar eventos que van a suceder en el futuro. Por último, la analítica de textos es la aplicación de la estadística, la lingüística y los modelos estructurales para extraer y clasificar información a partir de textos y poder interpretarlos con fines de predicción. Los métodos de análisis. El análisis de datos es compuesto de diversas fases. Estas fases son las fases, primero, iniciales, de limpieza y análisis de calidad en los valores y análisis inicial. Y finalmente está el análisis principal de datos. Veamos estas dos etapas. Primero, la etapa inicial de análisis de datos. Está compuesta de limpieza de datos, que es el proceso inicial de separación de datos, eliminación de duplicados y convalidación de datos a partir de los datos en bruto de distintas fuentes. Segundo, análisis de calidad de los datos. A través del empleo de conteo de frecuencias, estadística descriptiva, como la media, la desviación estándar, la mediana, los histogramas de frecuencia, el análisis de oblicuidad, etc., donde las variables de las fuentes de datos se comparan con variables estándares de datos externas. Tercero, calidad de las medidas o valores, para confirmar la consistencia de los datos utilizando técnicas de validación como Confirmatory Factor Analysis y Analysis of Homogeneity o análisis de homogeneidad. Cuarto, análisis inicial, que se desarrolla a través de diversas técnicas como la estadística univariada, las asociaciones bivariadas de correlación, las técnicas basadas en gráficos de dispersión, las variables nominales y ordinales, el conteo de frecuencias en números y porcentajes, las asociaciones y circunvalaciones, el cálculo de nuevas variables, las variables continuas y distribuciones. En la segunda etapa se ve el análisis central de los datos o análisis principal de los datos. Acá se tienen estas subetapas. Primero, el empleo de métodos exploratorios y confirmatorios, también conocidos como deductivos o inferenciales. En el primer caso, en el análisis exploratorio, no se plantean hipótesis claras antes del análisis. En cambio, en el análisis confirmatorio, hipótesis claras deben ser probadas durante el proceso de análisis. Segunda subetapa, estabilidad en los resultados. Aquí se utilizan las técnicas de evaluación de resultados estadísticos basados en validación cruzada, análisis de sensibilidad y métodos estadísticos. Finalmente, la tercera subetapa del análisis central de datos es el análisis
estadístico variado. Aquí se pueden emplear diversos métodos, como el modelo lineal general, compuesto por distintas técnicas como el test-T, el ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, la regresión lineal ordinaria y el TSF. También tenemos aquí, dentro del análisis estadístico variado, tenemos el modelo lineal generalizado, que es una extensión y generalización del modelo lineal general anterior para variables dependientes discretas. Otra técnica es el modelado de ecuaciones estructurales y también la teoría de respuesta de campos. Algunas técnicas concretas de análisis de datos basadas en exploración o confirmación son el análisis etnográfico, el análisis narrativo, el análisis fenomenológico, el análisis comparativo constante, el análisis del discurso, el análisis hermenéutico, el análisis teórico fundamentado, el análisis de contenido, el análisis cultural cruzado.